cómo funcionan, sino cuál de esos canales sensoriales es el que más utiliza el niño, cuál tiene más desarrollado y de qué forma aprende el niño, por cuál canal sensorial aprende con mayor facilidad. No solamente es identificar cómo funciona, sino cómo los utiliza. ¿Por qué? Porque de esa forma es que nosotros vamos a plantear nuestras estrategias terapéuticas, porque no es lo mismo yo enseñarle a un niño que es mucho más visual a uno que es mucho más auditivo. Por tanto, identifico que estén adecuados los canales sensoriales, pero también voy más allá e identifico con cuál funciona, con cuál canal sensorial funciona el niño. Debo tener en cuenta la función y el desempeño motor, en este caso, pues contextualizado a lo que nos compete a ustedes como fonoaudiólogos y a nosotros como fisioterapeutas, ¿verdad? Pero para todo este proceso de examinación es importante que ustedes conozcan el desarrollo del control motor. En el caso de nosotros los fisioterapeutas tenemos en cuenta todas aquellas habilidades motoras que se dan, que inician desde la gestación y que se perfeccionan en la vida extrauterina y que se van hasta los 6 años, que es donde el niño pues adquiere las habilidades que ya va a tener hasta su edad adulta. Entonces es importante conocer porque además Se dejó de escuchar. Sí, no se escucha, ya voy a confirmar qué está pasando. La profesora Kelly ha compartido por el chat el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Tiene problemas de internet, vamos a esperar que pueda solucionar. Va a salir y esperar. Vamos diligenciando, por favor, el link de asistencia. hola. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, sí, señor. Se me cayó el internet, que con estas lluvias está como pesado. Sí, Confírmame hasta dónde me escucharon. Nos tendrías que compartir nuevamente.
Está muy inestable el internet. Se escuchó ¿Hasta hasta aquí? el desarrollo del control motor. Ah, ok, entonces fue aquí. Acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, listo, hasta acá. Sí, ya se ve. Ok, bueno, entonces hablábamos que para ustedes hacer una correcta evaluación del neurodesarrollo, es importante que conozcan todo ese desarrollo de control motor, que tengan una referencia de cómo se van dando las habilidades en la vida extrauterina, ¿verdad? Entendiendo pues, que hay unos procesos que se dan desde el vientre, pero que es importante que conozcan y se identifiquen en la vida extrauterina, pero que no solamente vaya desde el desarrollo del movimiento descrito cronológicamente mes a mes, sino en una secuencia, porque este desarrollo es dinámico, es activo y recuerden lo que les dije al inicio, va a estar mediado por el ambiente y por unas condiciones genéticas que pueden ser modificadas de forma positiva o negativa de acuerdo a todas las influencias que hay en el ambiente, de acuerdo a las experiencias sensoriales que se le brinden al niño. Como por ejemplo, en el caso puntual, hay niños que los papás los consienten mucho, no los dejan tirar al piso, no, los mantienen cargados y no los dejan que el niño experimente otras experiencias diferentes al estar cargado. ¿Qué va a pasar con este niño? Este niño de pronto va a tener un posible retraso de su desarrollo que no está sujeto a alteraciones del neurodesarrollo, sino está sujeto a faltas de experiencias en el ambiente. Entonces, el ambiente es muy importante. Es como el niño que todo el tiempo le están hablando chiquito, pechichoncito, entonces el niño empieza a desarrollar ese lenguaje de esa forma, ¿verdad? Porque eso es la experiencia que ha tenido, eso es lo que ha vivenciado. Entonces es importante que sí reconozcamos de que hay una secuencia, hay una cronología en la adquisición de habilidades, pero que el ambiente va a influir muy importantemente en la adquisición de este. Y no necesariamente es porque haya un trastorno en ese neurodesarrollo, porque haya una alteración del sistema nervioso central. Por eso es indispensable cuando hacemos la evaluación hacer una entrevista muy clara de lo que son los antecedentes de la gestación, del parto, para descartar que efectivamente ese trastorno o ese retraso en el desarrollo no está sujeto a problemas del neurodesarrollo, sino que está sujeto a problemas del ambiente, que simplemente se dan experiencias sensoriales y el niño va a empezar a desarrollar la habilidad. Es importante que tengan en claro que los procesos fisiológicos se van a dar, independientemente de que el niño lo metan al baby gym, que lo estimulen, que lo sobreestimulen, que entre otras cosas hago mención a que la sobreestimulación está contraindicada en el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque puede generar a largo plazo un trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Hay algunos estudios que nos están demostrando que algunos eventos de TDAH están asociados a la sobreestimulación durante los primeros 2 años de vida. Así que ojo, porque hoy está muy de moda, es muy comercial llevar a los niños a sobreestimulación para que no sé qué le van a estimular, porque los procesos que son fisiológicos se dan. El niño que va a hablar, habla. El niño que va a caminar, camina. El niño que se va a sentar, se sienta. El niño que va a aprender, aprende, porque son procesos innatos, a menos que el proceso de neurodesarrollo se ve interrumpido por alguna alteración. Pero si el niño ha tenido un curso de vida adecuado, no hay alteraciones, no hay antecedentes del neurodesarrollo, esos procesos se van a dar. Y por el contrario, el sobreestimularnos nos va a interferir en la apoptosis. Recordemos que la apoptosis es la muerte de neuronas programadas.
porque son neuronas que nacen para morirse durante el primer año de vida, y el sobreestimularlo hace que esas neuronas se perpetúen en el tiempo. Entonces lo que están generando son hiperactividad, TDAH, la condición de salud que pues es muy usual en la neuropediatría, es muy puntual, es muy consultada en nuestros consultorios. Entonces, es una observación que les hago a ustedes que están en práctica y que están en formación. Es importante que se complementen con estos estudios de la apoptosis para que nos justifiquen muchos de los comportamientos alterados y deficientes en nuestros usuarios. Ok. Entonces, recordemos un poco de cómo se da esta progresión del desarrollo extrauterino en las diferentes áreas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, acá está planteado desde los trimestres. Entonces, recordemos en la parte del lenguaje que ustedes es su competencia, pues los primeros 3 meses los niños, la habilidad que ganan a nivel del lenguaje es ya deben, realizan gutureo, gorjeo y vocalizaciones. A los 6 meses ya el niño empieza el silabeo, ya debe tener el silabeo, y además las habilidades de los 3 meses que ya deben estar instauradas. A los 9 meses inicia el balbuceo, sobre todo el bisilábico, y además ya debe tener una habilidad sobre las otras habilidades de los 6 y los 3 meses. A los 12 meses los niños empiezan el palabreo, a los 18 meses el parloteo, a los 24 meses ya hay un fraseo, y a los 30 meses ya el niño debe empezar a construir oraciones, y sobre todo todas esas habilidades anteriores deben estar bien consolidaditas, bien organizaditas. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Algunos hay que tener en cuenta las composiciones genéticas. Hay muchas veces que llegan a los consultorios, es que mi niño tiene 24 meses y no habla. Y entonces uno empieza a hacer una evaluación de sus antecedentes, de la gestación, antecedentes familiares y todo, y nos damos cuenta que es que el papá y la mamá hablaron a los 2 años. Pues bueno, ahí hay un antecedente genético de habla, pues de adquisición del lenguaje tarde, y no quiere decir que haya problemas en el neurodesarrollo, simplemente que hay un código genético donde toda la familia pues habló tarde. Entonces eso hay que hacer esos diagnósticos diferenciales de cuándo es un trastorno del neurodesarrollo y cuándo hace parte de un proceso genético que efectivamente se va a dar de acuerdo a, pues al código genético que esto tarda. Otra cosa, los desarrollos no son comparativos, ni siquiera compartiendo los mismos códigos genéticos, ni siquiera compartiendo el mismo saco gestacional. En el caso de los gemelos, de los mellos, ni siquiera así se hace comparación. Cada niño se desarrolla de forma diferente, de acuerdo pues a su código genético, de acuerdo a las experiencias vividas, de acuerdo a las tareas, a las demandas que se le haya impuesto en el entorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este momento que es muy usual? Que las mamás, algunos niños son bastante aventajados porque les han dado mucha experiencia. A los 9 meses pues ya digamos que están haciendo algún fraseo. En el caso de nosotros ya muchos niños a los 9 meses están caminando. Entonces los niños están pendientes, las mamás están pendientes que ya el niño a los 9 meses de el vecino caminó y el niño mío todavía no camina. Entonces, esas comparaciones son malas. ¿Por qué? Porque frustran a la mamá y empiezan a generar expectativas en los niños y empiezan también a frustrar a los niños. Y ahí empiezan esos procesos de sobreestimulación que son inadecuados para la progresión del desarrollo, ¿verdad? Entonces, acá en esta diapositiva, observen, acá está la parte motora gruesa, la parte motora fina, pero pues sí quise hacer un poquito más de alusión. En el caso del lenguaje, pues lo que está acá son fonoaudiólogos, o por lo menos fonoaudiólogos en formación.
Esto es para tener un punto de referencia, pero recuerden que hay niños que lo pueden hacer antes, no lo pueden hacer posterior a 3 meses, porque cuando ya el niño han pasado 3 meses cronológicos desde la adquisición de la habilidad y no lo ha logrado, solo ahí estamos hablando de retraso del desarrollo. No podemos hablar de que en 15 días está atrasado, que en un mes está atrasado, no. Solo se habla del retraso cuando tenemos 3 meses y el niño aún no ha cumplido la habilidad esperada para el mes. ¿Cuáles son los signos de alarma en la adquisición del lenguaje? Bueno, el primer mes que haya un llanto raro, entre los 2 y los 4 meses que el niño aún no tenga sonrisa social, que a los 6 meses no vocalice ni balbucee, a los 9 meses no silabee, a los 12 meses pierde habilidades del lenguaje, a los 15 meses no señala y no utiliza 3 palabras, entre los 18 y los 24 meses no sigue una instrucción simple, como por ejemplo no dice mamá u otros nombres o no reconoce partes de su cuerpo. No dice frase de 2 palabras y no sigue instrucciones de 2 pasos entre los 24 y los 36 meses. Entre los 36 y los 48 meses usa incorrecto de las palabras y sustituye una por otra. Y entre los 4 y los 6 años no habla correctamente. Pues es digamos que de diferentes áreas de desarrollo se articulan de una manera, digamos que simultánea. Mientras se va desarrollando el lenguaje, también se va desarrollando la parte gruesa y la parte fina, pues digamos que todas son complementarias en todas, ¿verdad? Y pues se espera que a los 6 años ya sea la edad en la que el niño tenga todas las habilidades, que son las habilidades que va a obtener y van a perpetuarse hasta su edad adulta. ¿Preguntas hasta aquí, señoritos, jóvenes, compañeros? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar. Entonces, a modo de conclusión de esta parte, lo que les acabo de decir, cada niño se desarrolla a su propia velocidad dentro de la secuencia esperada, ¿verdad? Eso quiere decir que ya les acabo de mencionar cuáles son los patrones de referencia y eso lo puede hacer dentro de ese tiempo, lo puede hacer en el día 1, lo puede hacer en el día 2, pero siempre a su propia velocidad. No todos adquieren la habilidad en el mismo mes, algunos lo hacen en el mes antes, algunos lo hacen el mes después. Eso ya les dije, vuelvo, insisto, va a depender de factores como el ambiente, las influencias del ambiente y del código genético. Y pues tanto el crecimiento como el desarrollo depende de factores biológicos, obviamente, la parte intrínseca de nosotros, pero también de la parte extrínseca del contexto, ¿verdad? Entonces eso ténganlo muy en cuenta siempre que ustedes vayan a hacer evaluación del neurodesarrollo y siempre que vayan a plantear intervenciones para trastornos del neurodesarrollo. Tener en cuenta esas variables que son fundamentales y son muy dicientes en este proceso del neurodesarrollo. ¿Qué es importante de todo este proceso? Conocer cómo evoluciona el neurodesarrollo. Nos va a permitir hacer un razonamiento clínico que yo pienso que es uno de los elementos de los que más adolecen los profesionales en rehabilitación. Los profesionales en rehabilitación, por experiencia, porque todo el tiempo he trabajado con los terapeutas ocupacionales, con los fonoaudiólogos y por supuesto con los fisioterapeutas, lo que más les cuesta es hacer razonamiento clínico. Cuando hablamos de razonamiento clínico es tomar la decisión adecuada para resolver un problema. Entonces es lo que más nos cuesta. ¿Por qué a X paciente yo le doy Y tratamiento y por qué a Y tratamiento no se lo puedo colocar a X paciente, a Y y a Z paciente? No, hay referencias, jóvenes.
pero las referencias pueden no aplicar para todos. Entonces a veces nos convertimos solo en multiplicadores de lo mismo y no en rehabilitación debemos hacer razonamiento clínico, es decir, por qué mi usuario se beneficia de X tratamiento y por qué mi usuario, pese a que comparte el mismo diagnóstico o está en el mismo grupo etario, no se beneficia de este tratamiento, sino que nos volvemos que a todos le damos lo mismo y no es así. Entonces, adolecemos mucho de este razonamiento clínico y pues es mi invitación para que nosotros desde los procesos fisiológicos empezamos a conocer, pero que también vivenciemos ese componente teórico, todos esos conocimientos en anatomía, en fisiología, en patología, lo llevemos a la práctica, porque realmente se estudia en el libro, pero se aprende en la práctica y ambas variables, la articulación, la coyuntura de esto es lo que realmente hace un buen profesional. Entonces, si yo no soy capaz de tomar decisiones, de hacer un razonamiento clínico, pues debo cuestionarme y debo, digamos que, reestructurar cuál es el ejercicio profesional que estoy realizando, porque si no soy capaz de tomar una decisión y hacer un razonamiento clínico, pues entonces no voy por el camino adecuado porque las intervenciones no van a impactar de manera positiva en nuestros usuarios. Entonces el usuario que tiene 2, 3 años en terapia y el niño no evoluciona. Entonces a veces cuestionamos mucho por qué el niño no avanza, no avanza. Entonces el niño no hace, la mamá no hace, no, pero no cuestionamos qué estamos haciendo nosotros como profesionales, qué pasa desde nuestros conocimientos que no está impactando en la evolución de mi niño, porque mi niño tiene una evolución estacionaria. Entonces, la invitación, espero que mi palabra haga eco en sus cabecitas y empiecen a cuestionar qué tanto estoy aportando, porque puedo ser un profesional, pero no siempre soy un facilitador. A veces, si no tengo unos conceptos claros, no tengo unos referentes teóricos claros, suelo ser una barrera y se ve muy que a menudo. Se los digo porque lo he vivido, digamos que de una forma muy, muy clara. Entonces, ya con todo esto, teniendo una evaluación clara, haciendo un razonamiento clínico, puedo tener unas estrategias para manejar al niño con alteraciones de neurodesarrollo, pero como les decía anteriormente, la evidencia nos muestra, ¿verdad?, qué sirve para cada caso, pero yo soy la que tengo que solucionar, soy la que tengo que seleccionar de acuerdo al niño en particular, a las necesidades de ese usuario y familia, que recordemos que partimos de las necesidades. Hola. Hola. ¿Se dejó de escuchar nuevamente o soy yo la que no escucha? Se dejó de escuchar de nuevo, profe. Ok, vamos a No, esperar. profe, no se escucha nada. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar. Hola, fue que me habían silenciado el micrófono porque yo las escuchaba perfectamente. Ah, ok, ok. Jefe, porfa, está pendiente de eso. Ok. ¿Oíste? Bueno. Me cuentan hasta dónde escuchar.
Hola. Escuchó hasta las estrategias de manejo del niño con alteraciones del neurodesarrollo, que salían unas imágenes. Ok, listo, ya. ¿Me confirman si las están viendo? ¿Me confirman por? Ya se ve. Listo, entonces, pues decíamos que todas estas evaluaciones nos van a permitir seleccionar la mejor estrategia, la estrategia que más se ajuste a las necesidades que tenga mi niño, ¿verdad? Mi niño y su familia. Recuerden los pilares fundamentales en la rehabilitación o el eje central de la rehabilitación no solamente es el niño, sino su familia. Entonces, el tener una buena evaluación nos va a permitir seleccionar si me sirve un loco más, si me sirve un traje terapéutico o si me sirve una tecnología en rehabilitación, que es una de las estrategias que está dando unos muy buenos resultados en rehabilitación. Sin embargo, se necesita de tener unos conocimientos previos juiciosos para poder de verdad dar unos resultados favorables en la recuperación de mi niño. Sobre todo que tengan en cuenta que el rol del niño pediátrico, un niño, es el juego. Entonces, todas nuestras intervenciones deben estar basadas en eso. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos demasiado rutinarios. Entonces, todos los días hacemos lo mismo. ¿Y qué hacemos? Que los niños no se adhieran a nuestros tratamientos, que los niños culminen sus sesiones antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se aburren. No es lo mismo llegar a un lugar donde yo siento que estoy en un ambiente no terapéutico, sino un ambiente lúdico, recreativo, donde estoy esparciéndome, donde estoy jugando diferente a eso, si yo lo meto en un contexto del juego donde le pongo pues en un globo, bueno, vamos a identificar Yo no escucho.
Parece que ahora sí tuvo problemas con el internet. Vamos a esperar un momento. Listo. La profesora Vanessa tiene dificultades con el computador. Hubo un bajón de luz y se le apagó. Entonces el de ella funciona conectado al igual que el mío. Vamos a darle paso entonces a María Fernanda y Carla. Ellas nos tienen pues una pequeña presentación para reforzar un poco lo que hemos venido así revisando desde el punto de vista fonoaudiológico. Nosotros hola. Hola. Bueno, parece que el internet se ha confabulado en contra de la comunidad de aprendizaje hoy, pero me está llamando la profesora Vanessa. Permítame un momento. Hola. La profe. Hola, bueno, gracias María Rosa. Entonces, la profesora Vanessa ya se pudo volver a conectar. Vamos a darle entonces el espacio a ella para que continúe su presentación. Sí, Entonces, al acá. final, muchas gracias. Bueno, me van contando si ya van viendo la presentación. ¿Sí la ven?
Sí, ya la puedo ver. Sí, ya la podemos ver. Bueno, listo. Entonces habíamos quedado por acá, ¿verdad? Que el juego hace parte de las estrategias de intervención de los niños, porque recordemos que el rol de ellos en este momento o lo que más lo va a interesar es ir a un ambiente terapéutico donde no se sienta así, en un ambiente terapéutico, sino en un ambiente divertido, de juego. Y entonces hay algunas estrategias que no son motivadoras para los niños y pues lo que hacen es que los niños no se adhieran a los tratamientos de forma correcta. Y recuerden que los tratamientos para ser exitosos se requieren de tener una adhesión del paciente y una continuidad. Entonces, si un niño solo va a una terapia y ya no va a querer ir a una segunda y una tercera, pues ya es de más decir que la evolución no va a ser una evolución adecuada, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta qué estrategias terapéuticas es la adecuada para el niño de acuerdo pues a sus necesidades, pero sobre todo que esté basada, ¿verdad?, en la mejor evidencia posible, evidencia científica disponible, perdón, para el caso. Entonces, para yo hacer ese tipo de intervenciones tengo que hacer una transformación de algunos paradigmas que vayan coherentes como ha ido cambiando el concepto de salud. Recuerden que el concepto de salud hace muchos años no era el mismo que hoy. Hoy hablamos de salud no como ausencia de enfermedad, ¿verdad? Sino ahora hablamos de salud como un bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Entonces, para nosotros hablar de ese cambio en salud y basarnos en un concepto de salud actual, es necesario que nuestros modelos de evaluación sean coherentes a eso, por tanto, tienen que cambiar. Asimismo, nuestros modelos de intervención. Hablemos un poquito de historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Recordemos que anteriormente en rehabilitación era un pasado rígido, incluye, estamos hablando de tiempos antes de Cristo, que incluye momentos como la Edad Media, el Renacimiento y el periodo de la Ilustración entre el siglo XIX y el siglo XX, donde en la Primera y la Segunda Guerra Mundial es donde dan paso a las ciencias de la rehabilitación y tuvo lugar ahí a un modelo biomédico donde ese modelo era curativo, donde la persona iba al médico para que lo curaba. Ya hoy por hoy no, hoy tenemos un presente, un futuro dinámico, donde se basa pues en la plasticidad neuronal, en las neurociencias, en el control y aprendizaje motor, y estamos centrados en un modelo biopsicosocial que es coherente con el modelo de salud que tenemos nosotros, con el concepto de salud que promueve la Organización Mundial de la Salud. Nos basamos en términos de la neuromodulación, la neuroestimulación, la neurorestauración y la neurorobótica. Recuerden que estamos hablando en términos de neurorehabilitación, ¿verdad? Entonces pasamos de unas intervenciones rígidas basadas en ese modelo curativo a un presente dinámico donde el eje central de la rehabilitación es el propio paciente. De ahí nace todo. Si hay motivación de él, por eso la motivación es importante, porque él es el eje central, él es un miembro activo de su rehabilitación y no un miembro pasivo como era en tiempos pasados, en ese pasado rígido, donde el paciente nada más iba para donde el médico para que lo curara. Hoy por hoy no. Y las personas que sigan centrando su rehabilitación en ese pasado o en ese modelo biomédico están fuera de lo que va la evolución, ¿verdad? Entonces, Profesora Vanessa, perdón la interrupción, pues yo quiero sí, agregar algo y por eso sí. es importante entonces, nosotros vemos desde el curso, un curso que se llama discapacidad, todo lo que tiene que ver con el modelo biopsicosocial, y es realmente lo que nosotros realizamos en cada uno, sin de pronto llamarlo modelo biopsicosocial, pero que qué bueno que ustedes lo puedan ir identificando, sobre todo en su práctica, en su experiencia, y cuando pues ya no se encuentren directamente ligados desde la academia, sino en su práctica en la realidad. Nosotros tenemos que ligar esos intereses a los intereses de la familia.
¿sí? Empieza, por ejemplo, desde esa anamnesis que realizamos, y realmente tenemos que tener en cuenta las expectativas del usuario en cuanto a su proceso de rehabilitación. Y pues obviamente armar un plan que los incluya a ellos, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no aprendemos a hablar en las cuatro paredes del consultorio, sino en la cotidianidad, por ejemplo, a los que ellos están expuestos. Entonces, es importante que lo identifiquemos, que a través de ese proceso con la familia hay documentos. Nosotros en otros espacios hemos hablado, y con la profesora Vanessa construimos ese modelo de intervención del cual yo les estoy hablando, que pues va encaminado hacia las personas con discapacidad, y su eje central es la inclusión social. Eso incluye la parte educativa, formación para el trabajo, y que incluye la familia. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Desde el contrato familiar que se hace con esos usuarios, porque nosotros podemos tener unas expectativas, los papás pueden tener otras, y si no se va hacia la misma dirección, pues no estaríamos ganando nada. Gracias. Ok, entonces, todas esas evoluciones que han habido a nivel teórico, desde la prescripción de las neurociencias, pues en la neurorehabilitación nos hemos visto obligados a que nuestras intervenciones se orienten a entender lo que decía la profesora Yesenia, los intereses no solamente de los usuarios y no de su familia, porque ellos, ya les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, ellos son el eje principal de su propia rehabilitación, son miembros activos de su rehabilitación. Entonces, dentro de esa evolución histórica, dentro de esa evolución de los referentes teóricos, es necesario entonces que nosotros nos enmarquemos dentro de un concepto, en un modelo de la CIF. La CIF lo que hace es que nos abre un panorama mucho más claro y mucho más integral para ver a nuestros usuarios. Que sí importa una condición de salud. Cuando hablamos de condición de salud, miren que hasta los términos cambian. Por tanto, nuestro léxico con referente al proceso de rehabilitación, hasta eso tiene que modificarse cuando nosotros trabajamos a partir de los modelos biopsicosocial. Ya no hablamos de trastornos, ya no hablamos de enfermedades, ya no hablamos de patología, hablamos de condición de salud, porque de hecho es una condición de salud que no sea la adecuada, pues es diferente, pero es una condición de salud. Y efectivamente de ahí parte todo, ¿verdad? Pero ahí no se queda todo como en el modelo biomédico, que se centraba mucho en recuperar esa condición de salud, y nos dimos cuenta de que esa condición de salud se perpetúa en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos mucho tiempo, perdemos recursos, perdemos dinero, ¿verdad? Porque nuestros usuarios nunca se recuperan de esa condición de salud. El diagnóstico sigue siendo el mismo de aquí a la China, sigue siendo la misma parálisis cerebral, sigue siendo el mismo autismo, sigue siendo el mismo TDAH, sigue siendo el rótulo que le quieran colocar, pero cambian algunas actividades, cambia el nivel de participación. Entonces, este marco conceptual que nos explica la CIF nos hace ver al usuario de una forma más integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? La condición de salud como un punto de partida, donde tenemos que tener en cuenta las funciones y estructuras corporales que hacen alusión a las deficiencias. ¿Qué tal funciona nuestro cuerpo? ¿Qué tal está nuestra composición anatómica? A eso se refiere la parte de deficiencia. Pero además de eso, vamos hacia la actividad. ¿Qué tanto nosotros hacemos? ¿Qué tantas tareas nosotras desempeñamos en la vida diaria? Y son muchas, ¿cierto? Todo lo que nosotros realizamos somos tareas. Nos bañamos, nos cambiamos, andamos, caminamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esas actividades las realizamos para cumplir un rol, ¿verdad? Y a eso hace referencia la restricción en la participación. Y todos esos tres elementos están influidos por unos elementos bastante clave, que son los factores
contextuales que se segregan, digamos que dentro de los factores ambientales y los factores personales. Entonces, en este sentido es que nosotros debemos plantear nuestras evoluciones, nuestras evaluaciones, que sí tenemos que aplicar unos test y medidas que nos van a dar cuenta cómo están esas funciones y esas estructuras, pero debemos avanzar. Debemos avanzar porque tenemos que tener en cuenta la actividad y la participación y esos factores que nos pueden mejorar o desmejorar el cuadro. Entonces, en este sentido, tenemos que tener nosotros claro en dónde estamos enmarcados. Y la recomendación es que nos enmarquemos en este cuadro, en este marco conceptual de la CIF, porque esto no es un capricho de la universidad, no es un capricho de nosotros como profesores, sino es un movimiento que se da desde la Organización Mundial de la Salud, que se supone que es el máximo referente en salud a nivel mundial. Entonces, esto es algo que se viene manejando desde todo el mundo y que nosotros no podemos ser la excepción y debemos ir en consonancia a cómo va el mundo de la rehabilitación, un mundo globalizado, un mundo integral. Entonces, es importante que se involucre desde este marco conceptual todos nuestros procesos de rehabilitación, ¿verdad? Porque además de todo esto, nos permite a nosotros priorizar qué es lo importante, qué es lo urgente. Recuerde que todo es importante, pero hay cosas que son urgentes y nos permite a nosotros poner en una balanza cuál es el potencial de rehabilitación del niño. Hay unos que no son rehabilitables, recuerden eso, y hay que tener en cuenta cuáles son las expectativas y las necesidades del niño y su familia, porque yo como profesional conozco de ciencia, conozco de factores biológicos, pero el usuario y su familia son los que realmente están viviendo el problema más grande de una discapacidad. Entonces, yo puedo querer que el niño hable y dentro de mi evolución o dentro de mi evaluación, mi expectativa puede ser que el niño hable, pero pregúntale a la familia si realmente lo que quiere es que hable, cuando ya ellos han descifrado un lenguaje comunicativo con ellos. Entonces, la prioridad de ellos no es que hable porque ya ellos se comunican, que realmente la parte del lenguaje, pues esa es una de las funciones, comunicarse, ¿cierto? Entonces, ya ellos entablaron un método de comunicación. Entonces, puede que yo como profesional quiero que ellos hablen, pero esa no es la expectativa de mi familia y de ese niño. Entonces, ahí es donde yo debo tener claro estas coyunturas de lo que yo quiero como profesional y si realmente eso que yo quiero como profesional está apuntando a las necesidades y expectativas de la familia, pero que sobre todo que lo que quiera la familia también esté dentro del potencial de rehabilitación del usuario, porque es que a veces la familia, seamos claros, tienen expectativas de rehabilitación muy altas. Entonces, ¿qué es lo que más consultan ustedes o cuáles son las expectativas que más buscan la familia de los niños que ustedes atienden? Que hable, si no hable, que hable. Pero tenemos en cuenta algunos factores biológicos, algunas funciones y estructuras que no dan para que el niño hable. El niño nunca va a hablar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profesional? Aterrizar a esa familia de una forma sutil, claro, porque no es fácil darle un parte terapéutico a una familia, sobre todo cuando son tan negativas como el que el niño nunca va a hablar. Pero venderle la idea, bueno, mamá, el niño nunca no va a poder hablar, no decírselo en esos términos, pero el niño va a poder comunicarse, vamos a hacer un tablero pues de comunicación, vamos a hacerle un proceso de comunicación aumentativa, no sé, tratarle de canalizar eso por otro lado, donde la persona se sienta satisfecha de que, bueno, no va a hablar, pero por lo menos va a comunicarse. Entonces, ojo con eso, porque esta pirámide hay que tenerla muy claramente cuando nos vamos a plantear nuestra rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que busca la neurorehabilitación? Busca el máximo nivel de funcionalidad y participación en los niños. Realmente todo esto mediado a todos estos elementos que les he mencionado anteriormente. Hay niños que pueden tener un máximo nivel de funcionalidad, pero infortunadamente hay niños que no van a poder participar más de lo que nosotros esperamos y no van a tener un máximo nivel de funcionalidad. Pero siempre hay que apuntar a eso, siempre hay que apuntar a eso, siempre
que tengamos claro cuál es el máximo potencial de rehabilitación a los usuarios. Entonces hay una frase que me gusta mucho de Horak, que es: los procesos neurales están organizados en torno a objetivos funcionales y comportamientos, y no en torno de patrones sensorio-motores predeterminados, lo que ya hemos venido hablando en todo este tiempo. Hay que trabajar en la función para la función, porque nosotros, eso es lo que nosotros realmente podemos palpar en la rehabilitación, eso es lo que nos va a medir nuestra rehabilitación. Acá el rol, recuerden que el niño tiene un rol social, un rol familiar, los juegos, la escuela, las actividades de la vida diaria, y pues todo lo que va a hacer alrededor de la exploración y del juego les va a favorecer mucho esa parte. Debo establecer objetivos que sean alcanzables y que puedan ser alcanzados en el tiempo, ¿verdad? No puedo estar vacilando y titubeando en algo que no va a ser. Ya les di el ejemplo completo anteriormente. Hay niños que los papás pueden que hablen, pero ya usted ha hecho una evaluación porque usted es el profesional, usted sabe que el niño no va a hablar. No va a hablar porque tiene alguna falla severa en su estructura, en su función, entonces no va a hablar. Entonces debo ser claro cuando voy a hacer unos objetivos, y estos objetivos deben ser funcional y deben ser responder estas siglas que nos invitan mucho, son muy dicientes con respecto a medir un objetivo. Un objetivo de tratamiento debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser realista y debe ser medido en el tiempo. Entonces, un objetivo, ahora ustedes pueden hacer su análisis de cuántos objetivos de tratamiento en su práctica han planteado y miren si cumplen esto, si son específicos, si son medibles, si son alcanzables, si son realistas, si son medibles y alcanzables en el tiempo. Cuando ustedes reúnen un objetivo que está bajo estos preceptos, créanme que la evolución y medirlo no nos va a costar tanto como si no hacemos esto. Porque nos cuesta mucho cuando la profesora nos dice: necesito que me planteen el informe de evolución de sus usuarios, no saben por dónde alcanzar. Porque claro, desde el inicio no planteamos las cosas de una forma sistemática, que recuerden que las evaluaciones es uno de los elementos que mencioné allá anterior. El segundo que mencioné es que una evaluación debe ser sistemática. Es precisamente para que nos facilite todos estos procesos y yo pueda dar una evolución adecuada, ¿verdad? Entonces, tenemos unas técnicas de intervención que son muy usuales en la neurorehabilitación, y este es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo fue creado hace muchísimos años por los esposos Berta y Karel Bova. Fueron unos fisioterapeutas que le dieron un legado muy importante a la rehabilitación neurológica. Fue diseñado específicamente para personas con parálisis cerebral, pero muchos otros estudios han demostrado que también se puede utilizar en el paciente adulto con hemiplegia, y pues también se puede contextualizar algunos trastornos del neurodesarrollo. ¿En qué consiste este tratamiento? Pues les digo, ha evolucionado. El enfoque anterior no es el mismo enfoque holístico que está en el día de hoy. Va dirigido, ya les dije, a los niños con difusiones neurológicas, y debe ser un proceso interactivo entre esta triada: familia, usuario y terapéutica, en todos los procesos, tanto de evaluación como de tratamiento. Anteriormente este concepto no era así, esto era un concepto que iba muy de la mano de lo que era el modelo de rehabilitación de la época, un modelo de rehabilitación médico curativo. Entonces, en ese momento, actualmente, el concepto de neurodesarrollo es holístico y está basado bajo los modelos de rehabilitación de la fecha y bajo los modelos de control motor de la teoría dinámica. Entonces ya esto lo hablamos, y aquí vuelvo y concluyo. En el centro la tarea, y miren todos los sistemas que están alrededor de ellos, y son los que tengo que tener en cuenta cuando voy a tratar y cuando voy a evaluar. Un sistema musculoesquelético, en el caso de ustedes, un sistema que va más de la mano de los procesos de lenguaje, lectoescritura, de comunicación. El sistema neuromuscular, que es el que nos regula pues todas las funciones que de ahí se emergen. El sistema sensorial, nosotros los humanos somos muy sensoriales y percibimos muchísimo
un sistema regulatorio que nos permita regular las entradas, las salidas de esos feedback, de esa retroalimentación constante. La cognición es importante, la percepción, la comunicación y sobre todo ese medio ambiente, porque es ahí donde definitivamente se da, es donde yo me doy cuenta si hubo o no una buena evolución, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito ya de neurorehabilitación, la neurorehabilitación es un proceso activo por medio del cual los individuos con alguna lesión pueden alcanzar la recuperación integral óptima que permita un desarrollo físico, mental y social y que pueda integrarse a un entorno de la mejor manera posible. Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud y de lo que es la neurorehabilitación. La neurorehabilitación se basa en la neuroplasticidad. Recordemos que la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el sistema nervioso central de crear nuevas redes neuronales, pero que también eso es un proceso implícito a nosotros, pero que esa neuroplasticidad, se va a dar de acuerdo a los procesos de control y aprendizaje motor y de acuerdo a las experiencias que nosotros tengamos en los diferentes contextos en los que nos movemos, ¿verdad? Entonces tenemos que la neurorehabilitación infantil es pues todo lo que le dije, pero está basada netamente en la población pediátrica, en los niños de 0 a 6 años, que es pues digamos que la primera infancia, pero pues se puede avanzar un poquito más entre niños más grandecitos. Ya les dije que el máximo nivel de función, ese era el objetivo principal de la neurorehabilitación y el rol también está marcado, un rol social, un rol escolar y un rol familiar, pero que debe sujetarse al rol principal que es el jugar, porque es lo más atractivo y así se le va a garantizar una buena adherencia a los planes de tratamiento que nosotros le planteamos y si hay una buena adhesión de los usuarios a los planes de tratamiento, pues efectivamente va a haber una evolución satisfactoria y una dada de alta en menos tiempo de lo que pensamos. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido clara mi participación y pues estoy abierta ahora en este momento para responderle las dudas e inquietudes que esta intervención les haya dejado. Por el chat también pueden colocarse apuntes o apreciaciones. Sí, exactamente. De pronto se sienten un poquito tímidos o algo, no quieren que les escuchen la voz, pues pueden hacerlo por el chat. Hola. Yes, ¿Sí? Veo que no hay preguntas. No sé si tú quieres hacer alguna no hay pregunta. preguntas. Hay dos cosas claras. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Así es. Ay, me preocupa. Entonces, bueno, no te no preocupes sé. porque siempre la participación es así. Desafortunadamente, estos espacios se deben convertir en espacios abiertos para conversar, ¿verdad? Sobre todo con los que ya han vivido, de pronto los que ya han pasado por escenarios donde han visto niños con alguna condición de salud que les pueda estar frenando su desarrollo y que ya de pronto, así sea virtual, han podido tener la experiencia, tal vez vecinitos, primitos, amigos, sobrinos.
Entonces estamos con la persona idónea para que nos pueda responder. Sé que han tomado apuntes, han tomado fotos también y capturas de imágenes importantes que les han llamado la atención, pero pues el espacio está abierto para aportes y preguntas. Profe, Sí, ¿me escuchan? adelante. Sí, claro, adelante. Bueno, por mi parte, pues ahora no tengo dudas, pero me pareció una intervención muy importante porque nos recuerda que todo ese proceso que debemos tener en el momento de evaluar al niño, de evaluar al paciente, que pues no solamente es eh, una evaluación así normal, sino que debemos tener en cuenta muchos aspectos como los antecedentes, el contexto, todo lo que decía la profesora, y que debemos tener en cuenta también cuál es la forma en cómo aprende ese niño, cuál es su mejor entrada sensorial para así plantear nuestro tratamiento, y que también debemos tener en cuenta que cada niño es único, cada niño aprende a su ritmo, y así es que debemos tener en cuenta el plan de intervención nosotros. Entonces eso me pareció muy importante. Bueno, a la compañera pues le quedó claro el mensaje, ese es el mensaje, que ustedes pues puedan saber que hay una variabilidad en el medio, que hay diferentes patrones y que pues a todos nos desarrollamos de una forma diferente, que reconozcamos las potencialidades, porque a veces nos centramos mucho en el que no hace, no tiene, no puede, y nos suele suceder. Uno le dice, bueno, hagamos una evaluación, y les dice, bueno, entonces ustedes empiezan a enumerar, no habla, no mueve la lengua, no succiona bien, no hace, y entonces uno les pregunta, ajá, ¿y qué hace? Y parece mentira, pero podemos sacar 10 cosas que no hacen, pero nos cuesta sacar una que hace. Y a veces esa sola que hace es la que nos va a permitir a nosotros hacer un trabajo propositivo por ese usuario. Entonces somos muy negativistas, nos centramos mucho en lo que no hace y olvidamos las potencialidades. Igual pasa, jóvenes, con ustedes. A veces ustedes tienen muchas potencialidades, pero se cierran tanto a las cosas que no saben hacer o que no pueden hacer, y ahí se quedan. Y no instan por hacer más fuertes las cosas que saben hacer y que lo hacen bien. Y a veces una forma de disminuir esas deficiencias que tenemos es hacer esas fortalezas mucho más fuertes de las que ya son, para que ustedes vean que esas deficiencias pasan desapercibidas, pero nos cuesta darnos el valor, y asimismo nos cuesta darle el valor a esos niños que tienen un problema, que tienen una dificultad, y a veces se la convertimos esa dificultad mucho mayor. Por tanto, necesitamos tener unos muy buenos conocimientos, porque trabajar con la población infantil no es fácil, no es una población fácil, y más una población infantil con una discapacidad. Eso lo vuelve aún más difícil. Y a veces no es solamente una discapacidad, sino es múltiples discapacidades. Entonces deben tener eso claro, y también apórtenos en la vida de ustedes como estudiantes, como futuros profesionales. Bueno, sí, tal vez es mucho lo que se lee de lo que es la evaluación funcional en discapacidad. No todos los profesionales, los docentes tenemos el mismo enfoque. Sin embargo, hoy se les ha presentado, permítanme. Es uno de los enfoques más importantes que en la actualidad se está mostrando. Ella nos comentaba algo muy importante. A veces nuestra falta de experiencia nos puede llevar a la insistencia de de querer instaurar en el usuario un lenguaje oral, ¿verdad? Pero sabemos que pues nuestra experticia nos puede estar diciendo que pueden existir alternativas de comunicación, por ejemplo, como en las personas sordas, que nos puede llevar a
o nos debería llevar a el manejo de la lengua de señas, y eso se conoce como comunicación alternativa. También nos comentaba ella, muy puntual, que tenemos que aterrizar el querer de la familia. No es que nosotros como profesionales vamos a realizar lo que los padres quieren al 100%, porque también lo decía, que por lo general las expectativas pueden estar altas de aquel lado, ¿verdad? Y somos nosotros como profesionales los que tenemos que tener esa balanza allí puesta desde las realidades que podemos estar viendo o desde las capacidades. Si lo vemos desde el punto de vista de la CIF, estaríamos hablando de desempeño y capacidad. Entonces, desde las capacidades que tiene ese usuario, ¿verdad? Y siempre, pues, además de tener nuestro punto o de estar fijos ante esa deficiencia que puede estar allí, que está relacionada con su condición de salud, reconocer que cada usuario es único, que cada usuario es único. Entonces, no vamos a encontrar recetas de cocina. Sí, también nosotros desde, por ejemplo, los estudios de caso interdisciplinarios que llevamos, es lo que más, y yo creo que Vanessa ha sido una de las personas que más ha insistido desde la práctica, como lo menciono, en que revisar no textos, no libros, sino la evidencia científica, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos estar replicando, y siempre el usuario que tengamos en ese momento, en vivo y en directo, será siempre un desafío, porque nada está escrito al 100%. También nos comentaba algo muy importante, y es saber que una característica comunicativa puede ser eso, solamente un síntoma de algo. O sea, nosotros no vamos a estar recibiendo, por ejemplo, ese niño que no habla, pero ¿por qué no está hablando? ¿Por qué no se está comunicando de manera oral? Entonces, muy seguramente está relacionado a esa condición de salud, a un síndrome, a una discapacidad múltiple y no a una específica. Eso también es importante resaltarlo. Y muy importante también resaltar que el trabajo interdisciplinario en esta época pues toma mucha importancia. Nosotros no podemos ser islitas, si bien pues tenemos nuestros objetos de estudio, pero siempre será importante el trabajo interdisciplinario. Y a través del modelo biopsicosocial, a través del trabajo con la CIF, se nos permite esa interacción. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna anotación. Profesora Vanessa. Si no, entonces, No, Jesse, ya creo que pues todo está dicho. Agradecerte nuevamente por el espacio y a todos por su participación y por su atención. Esperamos un nuevo espacio en alguna otra oportunidad, pues con gusto yo estaría ahí participando. Y creo que pues no siendo más, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, por tus experiencias. Siempre serás bienvenida en el programa de fonoaudiología. Somos hermanitos gracias. prácticamente. Sí, sí, Te señor. invito a ti a que por favor registres la asistencia como ponente para ¿En que dónde vaya está la asistencia? En el en chat. el chat. Sí, ahí está en el chat. Ah, bueno, listo, ya la registro. Yes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a revisar. Jess, creo que la debes enviar nuevamente, ¿sabes? Como se me ha Ah, desconectado. bueno, yo te la Debe envío ser por el por WhatsApp aquí. Listo, bueno, listo. para que Bueno, jóvenes, que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Las dejo con la profesora Yesenia.
voy a revisar aquí dentro de mis asistentes, no logro ver toda la lista, pero María Fernanda Jaramillo y Carla las estamos requiriendo. ¿No? Si de pronto alguna de las profes me puede ayudar, la profesora Kelly, la profesora Naciri, la profesora Ana, la profesora Aura, yo en mi lista no las veo. Profesora Kelly. María Rosa, ¿me escucha? Sí, profe, la escucho. Okay. Por favor, me colabora buscando en la lista de asistencia de tus compañeras Carla Muñoz y María Fernanda Jaramillo. Sí, profe. Vamos por favor entonces haciendo, también la profesora Kelly dejó el link para la evaluación del evento. Yese, hola. La compañera Mafe Jaramillo no está en la reunión. ¿Me escuchaste, Yese? Buenas, hola.